Sabemos que usted tiene derecho a estar bien informado, porque conocer empodera a la gente. La información nos da mayor capacidad de análisis y nos permite tomar buenas decisiones. En los próximos 60 minutos, asumimos la responsabilidad de contarle lo que está pasando en nuestra sociedad. Los hechos más importantes de Cochabamba están aquí. Bienvenidos. Hola, bienvenidas y bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es Mirada Profunda, un espacio de información, pero sobre todo de diálogo y análisis en una semana que todavía genera cierta preocupación y una sensación de qué va a ocurrir después de un conflicto de más de 50 días. Nos dijeron por ahí que todo se iba a normalizar, que las cosas iban a mejorar. Creemos que sí es verdad, pero entendemos que la certeza contribuiría muchísimo a este escenario. Menciono esto porque no hemos recibido todavía certezas ni del discurso oficial ni de la realidad, porque claramente el mensaje no puede reducirse a lo que diga una persona o deje de decir. El mensaje es mucho más que eso. El mensaje tiene que ver, sí, con lo que se dice o finalmente se evita mencionar. La realidad finalmente se impone. ¿Y qué estamos viendo hoy en la realidad? Todavía vemos en el tema de la provisión de combustibles largas filas. Además, creo yo que se cometieron algunos errores a nivel comunicacional, porque se intentó dar certezas y se dijo hasta tal fecha, hasta tal día, esto terminará, se normalizará la provisión, pero no ha ocurrido. Por eso iniciamos un poco esta semana, aunque es martes todavía, con más preguntas que respuestas. Las interrogantes y dudas todavía están presentes. Vamos a ir en busca de ver un par de temas en este programa que se ha planificado para esta jornada. Tenemos dos invitados especiales. Enseguida estamos de retorno, aguárdenos por favor. SRL. No solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Bueno, lo adelantado, estamos en una situación que parece no superarse todavía, ¿no? La sensación en diferentes frentes, diferentes sectores lo han expresado también. Si bien no es de conflictividad como en los más de 50 días, hay problemas que todavía se sienten y afectan en el día a día. Eso me hace recordar una frase que se le atribuye a Víctor Paz. Él decía: Bolivia es un país donde pasa todo y no pasa nada, haciendo referencia a que arrastramos una larga lista de conflictividad en cuya salida no se termina de encontrar la solución. Y bueno, creo que es una frase que forma parte de la historia, que en cierta medida nos da luces de cómo nos estamos desarrollando como país en el día a día, ¿no? Porque claro, uno pensaba que después de los 50 días se termina la conflictividad y retomamos más o menos la normalidad. Algo pasó en función a una solución esperada. Pero fíjese, no voy a apuntar demasiado a muchos elementos, a uno. Usted va a ver enseguida a mi invitado porque apunto a eso. El tema del transporte, por ejemplo, no puede acceder regularmente. Hay mucha irregularidad en el suministro de diésel y gasolina. Entonces a eso me refiero. Todavía hay temas pendientes que resolver. Hablaremos sobre este tema con José Orellana. Él es ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte en Cochabamba, quien le saluda. Además, muy grato poder saludarlo en este escenario. Don José, bienvenido. Gracias por estar en Mirada Profunda.
Cristian, muy buenos días y agradecerle al programa y bueno, dispuestos pues para poder conversar. A ver, a la introducción que usted ha señalado, efectivamente hay mucha preocupación al interior del transporte, principalmente en el transporte pesado y también el transporte interdepartamental de pasajeros. Han habido 50 días que prácticamente estos dos sectores no han podido trabajar, casi son 2 meses, y también el transporte interprovincial lejano, no nos olvidemos que también el Valle Alto estaba bloqueado. Esperábamos nosotros encontrarnos con una normalidad en cuanto al abastecimiento de combustible, pero estamos viendo complicaciones del abastecimiento, principalmente ahora del diésel. Entonces, las bases, o sea, los sindicatos exigen también que los dirigentes asumamos una posición mucho más dura con relación al abastecimiento que debería de garantizar el gobierno. Hay mandatarios del gobierno que, por ejemplo, se han comprometido que estaría resolviéndose en 48 horas hasta el fin de semana, pero estamos viendo que todavía ha empeorado la situación. Debido a ello es de que hemos estado coordinando con otras federaciones y con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, a objeto de que también se hagan gestiones intensas con el gobierno nacional. Porque si bien es cierto hay un estado de excepción, pero eso a veces cuando no garantizas poder llevar el pan del día, como está ocurriendo además de llevar el pan del día, cumplir obligaciones económicas que era en base al trabajo es muy grave. Ahora, tampoco nos vamos a abstraer de lo que fue la consecuencia de los 50 días. Creemos nosotros que esta situación no debería de repetirse y por muchas razones que seguramente podríamos analizarlo. Estábamos estabilizando por lo menos la economía del país y se viene esto ahora. También ahora apareció un otro factor que el gas natural prácticamente ya estaría agotándose y ni siquiera se garantizaría el consumo interno. Entonces eso es un otro problema que se le viene al gobierno nacional y que se debe ser motivo ya de análisis, porque estamos cansados nosotros, se ha ido repitiendo 1 y 1000 veces en el gobierno de Catacora que en los anteriores 15 años no se había hecho nada para poder explorar nuevos yacimientos de petróleo y también de gas, y hoy estamos volviendo a tropezar. Ahora muchos técnicos señalan que se debe aprobar una nueva ley de hidrocarburos. Estamos en eso, pero no podemos estar en los lamentos y que se debe tomar acciones pensando siempre en el bienestar del país, creemos nosotros. Bien, ha planteado temas muy interesantes, don José. Creo que lo primero que venimos a rescatar es que de alguna u otra manera se genera un espacio de incertidumbre y es la peor situación posible, ¿no? Uno tiene que saber finalmente si tengo problemas, bueno, esta es la situación, qué soluciones demandaré. Pero sí, tiene, yo creo, mucha razón en los elementos que usted nos plantea, ¿no? Primero, le planteo lo siguiente, a ver, el tema del gas natural. Se ha dicho, ¿no?, desde una perspectiva que tendríamos para 4 o 5 años más, es decir, estamos hablando del 2030, 29 probablemente, y la matriz energética en cuanto al parque automotor tiene fuerte influencia del gas, sobre todo para el transporte público. Así es. En esa línea, sin embargo, siendo así, mucha gente se pregunta y dice, ¿qué tanto puede afectar hoy el precio de la combustible, de la gasolina particularmente para el transporte urbano, si la matriz es mayoritariamente del gas? Pero hay que tomar en cuenta que con la eliminación, por ejemplo, de la subvención, no debería de haberse modificado el precio del gas. Se ha modificado, se ha modificado un 60%. Sí. Entonces... pero no hay escasez del no gas No ahora. hay escasez en este momento, no hay. Más bien el transporte público, el interprovincial está trabajando normal. Pero ya la preocupación viene cuando hay este tipo de anuncios de técnicos que sí saben de que efectivamente el gas se nos agota. Prueba de ello es que se ha ido disminuyendo, por ejemplo, las exportaciones que se hace a la Argentina y al Brasil, y bueno, y los ingresos que recibía el país. Entonces esto ya debería de ser no solo de preocupación para el gobierno nacional, creemos nosotros, sino que tomar acciones inmediatas para ver que no ocurra también con lo que está ocurriendo con el diésel y con la gasolina. Por esta amarga experiencia, creemos nosotros que el gobierno nacional debería ya estar tomando las previsiones
para no entrar en una situación de caos como lo hemos estado viviendo los últimos años. Previsión, yo remarco esa palabra, entiendo que ese es el sentido, planificar, no improvisar para luego estar tropezando con este tipo de problemas. Mire, identifico varios temas, el tema del combustible, el tema del gas y la incertidumbre. Ahora las nuevas medidas de la fluctuación del dólar, que influye, por ejemplo, en la importación de bienes de consumo. El caso de los repuestos, ¿cómo les ha ido? A ver, después de los 50 días, el gobierno nacional ha aprobado un decreto supremo que lo ha llamado de alivio económico. Si bien es cierto, hay figuras, por ejemplo, para poder negociar con la banca privada donde tenemos obligaciones, los transportistas que han sacado préstamos, incluso se podría llegar al periodo de gracia. Pero si hacemos una lectura atenta también a este decreto supremo, vamos a encontrar que efectivamente no es nada que pueda obligar a las entidades intermediarias financieras como son los bancos, para que finalmente, conforme el análisis de los 2 meses que no han trabajado los compañeros, no puedan cobrarles los intereses, tampoco el capital. O sea, deja a la voluntad de ambas partes, pero además las condiciones de poder de pago para el refinanciamiento y para la creación del periodo de gracia. Esto nosotros lo hemos representado también a nuestra confederación para que ellos puedan representar y hacerles dar cuenta que el gobierno no puede quedarse en eso, porque hemos tenido la amarga experiencia del periodo de la pandemia, que también hubieron normas de esa naturaleza, pero que a la postre terminó siendo una carga para el transportista que tenía deudas. Entonces, eso está. Ahora, el tema de la flexibilización del dólar, lo hemos dicho, yo lo he dicho públicamente además, cuando los importadores de repuestos, también de medicamentos y otros sectores, hablan de que efectivamente esto va a afectar al precio de los medicamentos, de los repuestos, podría afectar también algunos artículos también de la línea blanca. Pero, ¿por qué no nos dicen de dónde compraban el dólar oficial a ese precio? Se refiere a que no existía el precio oficial, ¿no? Nunca, yo creo que nadie, ningún ciudadano accedía a comprar el precio oficial. Para las importaciones, se acudía al dólar paralelo. Entonces, ¿cómo podría tener reajuste en el precio cuando hoy estamos viendo que una batería está por encima de los 1.000 bolivianos, por ejemplo, para un taxi, para un trufi de 15 pasajeros? Entonces, realmente también hemos planteado acá nosotros, frente a las consecuencias que hay siempre de esta actividad de especulación que hemos venido viviendo los últimos años, porque lo hemos vivido, es de que el gobierno nacional, antes había el viceministerio de Defensa al Consumidor, no sé si se mantiene esto, pero debería de tener una política de Estado de control de precios. Por ejemplo, el tema de los repuestos automotrices no tiene una política de Estado. Entonces creemos nosotros también en otros ámbitos, los medicamentos, ¿qué le puedo decir? Un protector estomacal, por ejemplo, costaba entre los mejores 7 bolivianos, hoy no encontramos en menos de 14, 13 bolivianos. Entonces es una muestra de cómo ha ido subiendo los precios y este tipo de medidas que ha ido afectando, y esto del tema de la flexibilización del dólar, cosa para nosotros que no debería de tener un efecto para que se ajusten los precios, pero ya lo está teniendo. De manera puntual, permítame dos preguntas casi de manera consecutiva. Es decir, usted nos estaría confirmando que se ha generado, sin embargo, pese a que no debería tener desde su visión un incremento, si hay un incremento hoy, después del anuncio del gobierno del decreto. Mire, en los repuestos es el anuncio. En la práctica también ha subido, se ha reajustado algo, pero no debe reajustarse porque es lógica consecuencia, además por sentido común, porque nadie compraba el dólar oficial. Exacto. Ahora bien, lo que quiero identificar justamente son dos líneas discursivas. Primero, el gobierno dijo exactamente eso, dijo no debería haber y no va a haber incremento porque nadie encontraba el dólar a 6.96, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, y usaron una palabra entre funcionarios del gobierno y analistas económicos, decían, se está sincerando la economía, ¿no? Yeah. Bien, sin embargo, ahí surgieron algunas voces que precisaron un detalle y dijeron, sí, está bien, hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa con el tema impositivo, aduanero y de impuestos nacionales? Eso sí está en relación al dólar oficial y en consecuencia ahora al nuevo precio del dólar oficial. Además, también se ha hablado de las tarifas de la UFB.
¿no? Además, en otro ámbito, ¿habrá influido eso o no? De hecho, por ejemplo, el hogar más humilde, por ejemplo, tiene luz eléctrica, claro, consumo de agua. Sí. Entonces, por eso, yo creo que ahí el gobierno, desde nuestro punto de vista, incluso la flexibilización del dólar, si bien es cierto era necesario sincerarnos en el tema económico, pero habrá sido el momento, Cristian, porque si estamos saliendo de una crisis, de un bloqueo de más de 50 años, pone pues en la incertidumbre hasta la economía de la mayoría de la gente. Entonces, y ahora este tema también de impuestos nacionales, de la aduana y de los servicios básicos, yo creo que hay que, los sectores sociales que se presentan a la población y el territorio, creo que deberían de trabajar en una propuesta concreta frente justamente a lo que va a ser una constante en el accionar de la subida indisimulada de los precios de los artículos de primera necesidad. Mire, estamos hablando básicamente de acciones de gobierno, ¿no? El gobierno toma una decisión como corresponde, toma una segunda y ahora voy a la tercera, porque al final, por supuesto, vamos a concluir en que si el gobierno está en la ruta correcta desde la percepción de un sector importante como el autotransporte, o probablemente el gobierno tendrá que escuchar las voces como corresponde y poder hacer algunos ajustes. Voy por el tercer elemento. La posibilidad de que privados importen combustible y vendan, pero a valor del mercado internacional. ¿Cómo recibe esto el autotransporte? Para nosotros nos parece bien, porque ya en el gobierno de Luis Alberto Catacora, los empresarios, los grandes empresarios de Santa Cruz y de otros sectores también como la minería, por ejemplo, plantearon de que efectivamente el gobierno nacional debería de dar la posibilidad de importación del combustible a objeto de garantizar los medios de producción para las empresas. Se aprobó, creo que se hizo un show nada más, se aprobó cuando uno iba a la práctica, la forma burocrática prácticamente ha hecho escapar a todos y no conocemos salvo alguna situación que haya, que algunas empresas hayan importado el combustible. Hoy por hoy se ha aprobado ya un decreto supremo, está a la espera de una reglamentación. Creemos nosotros que con toda experiencia desde verdad, si el gobierno quiere también atenuar un poco el peso hacia el Estado boliviano, debería de facilitar a todas las empresas que quieran importar combustible. Esto también alivianaría de alguna manera a nuestro país. Pero a ver, veremos. Pero para nosotros como transportistas, yo quiero ser enfático y claro, para nosotros no vamos a recurrir a adquirir combustible de esas empresas que podrían atraer al precio internacional. Para nosotros, el gobierno nacional tiene que garantizar el abastecimiento del combustible en los precios establecidos. Es más, yo debo manifestar que en las reuniones que hemos tenido a nivel nacional, donde ha estado el ministro de Economía, nosotros le hemos manifestado que había rumores de que en el mes de junio iba a haber variaciones en el precio. Nosotros les dijimos, imposible, no puede haber variación en el precio de combustible, habida cuenta de la situación en la que se encontraba y la que se encuentra también el transporte público de pasajeros y carga. Se le puede ganar a quien sea, se suele decir en materia política, menos a la realidad, ¿no? Es decir, el deber ser debería ser así, debería haber insumos, debería haber un precio justo, pero a veces el mercado se impone, don José Orellana. ¿Qué le quiero decir? ¿Para qué se importaría entonces de manera libre? ¿Ese combustible estaría destinado más a los particulares? ¿Esa es la idea más o menos que usted propone? Sí, para nosotros sí, porque imagínense las cantidades que utilizan combustible las empresas, por ejemplo, de Santa Cruz. Las agroindustriales, probablemente se refieren al tema del diésel, y también ¿no? Los que producen los sectores agropecuarios, grandes empresas de la producción de soya y otros, sí, consumen mucho combustible. Claro. Igual las empresas mineras auríferas, por ejemplo, consumen cualquier cantidad de combustible. Entonces creemos nosotros que como eso es una carga también para el Estado,
Esas empresas deberían, si es que quieren, deberían de hacer la importación de combustible. Más allá si otras empresas importan o no importan, pero para nosotros, nuestro lado, ¿a quién debemos exigir el abastecimiento de combustible? Es al gobierno nacional. Así de claro es en ese tema, sí. Y lo tenemos muy claro a nivel nacional. La escuché a la gerente de Asusur de Santa Cruz y ella decía, estamos preparándonos ya para poder habilitar algunos tanques que están ociosos porque ya no llega a cierto tipo de gasolina y vender a la gente. Claro, la gente tendrá opción. Exacto. Sin embargo, lo cierto es que cuando no existen dos productos, la opción es aparente. Porque, ¿cuál ha sido siempre la gasolina más cara, don José? Claro, para nosotros la gasolina especial es la que... No, me refiero a la que no existe. Ah, exacto. Claro, porque uno tiene que acudir al mercado negro, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sería interesante que haya dos opciones y el consumidor diga, oh, bueno, elijo esta, o si quiero pagar más, elijo esta. Pero creo que esa opción no va a haber. ¿No? Veremos qué es lo que ocurre adelante. Lo cierto, y quiero ordenar las ideas, es que el gobierno está tomando varias medidas que probablemente generan lo que planteaba bien el ejecutivo del autotransporte, un escenario de incertidumbre que es el peor escenario, porque nos habían dicho que una vez superados los bloqueos se normalizaba todo. No ha ocurrido eso, ¿no? Así es. En ese sentido, ¿ustedes están pensando en hacer algún ajuste a la tarifa del transporte? No me refiero como efecto, causa y consecuencia de este elemento, sino por este proceso de inflación también, reajuste del dólar, importaciones, gasolina, etcétera. ¿Lo han hablado? Todavía no. Mire, sería realmente contribuir un factor más para la incertidumbre de la población, cosa que no queremos. De hecho, no está en la agenda, ni mucho menos pensado en que se podría plantear un reajuste de las tarifas del transporte, pero ahí hay que aclarar. Yo creo que en el país, si bien es cierto, hemos vivido los últimos años donde había circulación del dólar y por razones de que finalmente exportábamos el gas y habían grandes ingresos de dólares al país, o ya no los tenemos. El tema de fondo, Cristian, y ojalá que el gobierno pueda implementar, tiene que haber políticas de Estado. Sin duda. Por ejemplo, está a libre albedrío, por ejemplo, la importación de los repuestos. Los empresarios que ponen plata para la importación, sí, necesitan tener ganancias, porque finalmente arriesgan y todo ello. Y todo importador, sí, todo empresario tiene derecho. Pero lo que no tienen derecho es especular con la economía, ni del transporte, ni de la población. Nosotros estamos en eso y creemos que el gobierno nacional debería de implementar las herramientas, los mecanismos respectivos para que efectivamente, si bien es cierto, no todo esté controlado, pero mínimamente el Estado tenga tuición, por ejemplo, pues sobre el movimiento económico que se tiene con las importaciones con relación a estos sectores vulnerables donde está el transporte. Es bueno saber, porque le he entendido que por ahora, pese a los problemas económicos que tienen al frente, no solamente ustedes como sector, sino que creo que la crisis es generalizada, habrá por ahí algún sector que se beneficie circunstancialmente, porque siempre hay, según hemos comprendido, pero la mayoría está hoy en una crisis económica. Usted nos da la certeza que por lo menos hoy no se está tocando ese tema y no se quiere hacer el ajuste del precio del pasaje por ahora. Eso nos ha dicho, ¿no? Así es. Pero además, yo quiero decir, a mí un poco, siempre es un tanto incómodo tocar el tema de las tarifas, ¿no? Porque no es popular, pues es antipopular, por usar una palabra. Sabes, ¿no? Claro. Pero yo tengo que responder esto habida cuenta que mi par, por ejemplo, ha declarado de la otra federación que va a haber, Entonces, claro, yo con ese tipo de expresiones, de verdad, no sé cuál es el fin que se busca, no estoy de acuerdo. Y creo que los dirigentes deberíamos de ser responsables en cuanto a nuestros actos. Principalmente yo trato de hacer eso porque a la cantidad de gente, a la cantidad de afiliados que represento, que es casi el 86% de afiliados al transporte público y lo que tenemos al interior de la federación, nos obliga a actuar de esa manera. Sí, porque creo que, sin ser expertos y especialistas en el tema, pero claramente hoy tenemos que decir algo, ¿no? Tenemos en el horizonte un grave peligro en el país que ya se siente, ¿no? Pero que podría ser mayor, que es el monstruo, le dicen algunos, de la inflación, ¿no? Uno sube, el otro sube. Hace rato usted mencionaba y decía,
claro, los grandes agroindustriales de Santa Cruz podrían ellos, y tienen la capacidad de importar directamente diésel, usar en su producción, pero seguramente eso derivaría en que los productos que ellos generan subiría de precio. O quién paga la factura. No creo que ellos estén decididos a pagar simplemente más. Normalmente eso tiene una cadena, ¿no? Y lo propio, si ustedes suben el pasaje, por decir algo, los otros también, y todo el mundo empieza a subir los pasajes, entiendo que ese es un círculo peligroso de la inflación, ¿no? Yo más bien creo entender, por ejemplo, de los sectores agropecuarios, industriales de Santa Cruz, cuando se producen este tipo de desabastecimientos, imagínense, perjudicarse al no contar con el combustible respectivo. Yo voy por esa visión, pero claro, yo no soy técnico. Pero usted ha tocado un tema técnico que no podríamos descartar, y ojalá que en nuestro país no se dé esta situación y el gobierno tenga todos los mecanismos para poder controlar la economía del país, porque creo que todos queremos eso y no queremos entrar en un periodo de inflación, porque a nadie le haría bien. Sería gravísimo para el país, tomando en cuenta que alrededor de 75% no cuenta con un salario fijo. Pero además igual afectaría a los que tienen salarios. Recuerdo muy bien que en el tiempo de la UDP, por ejemplo, hoy lo que podíamos haber comprado 6 panes, al otro día ya no podíamos. Entonces es muy grave recordar esos días de la inflación, pero creemos nosotros que hoy estamos viviendo otros tiempos. El gobierno no podría permitirse que ocurran este tipo de hechos en nuestro país. Concluyo con lo siguiente, no nos queda ya mucho tiempo, pero me parece también interesante aprovechar la oportunidad. Ley antibloqueos o ley de libre transitabilidad, como se quiera entender, está también en la agenda. ¿Qué posición tienen ustedes, si es que han abordado, o algún criterio de naturaleza personal, don José? Cristian, yo quiero ser claro acá. En tanto y cuanto no tengamos gobiernos que realmente tengan toda la fuerza, o sea, el físico también, ya la constitución política del Estado le garantiza y le da y le franquea al gobierno para poder garantizar la libre circulación. Desde nuestro punto de vista, una ley específica antibloqueos o de circulación, de tránsito, lo que sea, para nosotros es por demás. Pero además yo, como dirigente sindical, hay principios precisamente que nos hacen ver que este tipo de leyes tendría que aprobarse también para otros temas específicamente. Lo que quiero decirle, si vamos a tener gobiernos fuertes, el gobierno va a tener la capacidad de hacer respetar los derechos de los bolivianos. Porque si bien es cierto, han pasado 50 días de bloqueo, los parlamentarios, los asambleístas y todos tenemos que... ¿Por qué el gobierno no aplicó lo que debería de haber aplicado desde el principio? Entonces yo creo que los bolivianos, los asambleístas que presentan un proyecto de ley, otro proyecto de ley, y al final, por ejemplo, el tema de la ley de hidrocarburos, que es urgente, y otros no analizan, pero van por las ramas en vez de ir, por ejemplo, por el árbol, por el mismo tronco. Entonces, para nosotros, yo quiero ser claro, ya la Constitución de Política del Estado garantiza la libre circulación, establece los derechos fundamentales de los bolivianos. Quien debe hacer respetar es el gobierno nacional y las autoridades llamadas por ley. Por ejemplo, si hay un bloqueo injustificado, ¿qué debe hacer? Hay la autoridad competente, primero persuadir, y si no, finalmente hacer lo que la Constitución le dice que debe hacer. Ahora, hay movilizaciones y movilizaciones efectivamente de carácter reivindicativo. Creemos nosotros, eso garantiza la Constitución. Pero es fácil darse cuenta para el gobierno nacional y para las autoridades competentes cuáles son bloqueos o movimientos que tienen alto contenido político o están contaminados con otro tipo de situaciones, otras que son eminentemente reivindicativas. Es decir, a ver, pero yo le iba a preguntar enseguida que si el método del bloqueo era o no legítimo. Inmediatamente le iba a cuestionar, porque claro, tengo la obligación de poner sobre esta mesa de análisis el hecho de que ustedes también en algún momento optaron por ese método. Exacto. De lucha. Es decir, usted está planteando de que hay que ir al fondo y decir legitimidad en la demanda, ¿sí? Exacto. Pero ¿quién determina eso? ¿No es muy subjetivo? Pero por eso, los dirigentes, siempre lo hemos dicho, tenemos que agotar
todos los pasos que hay por agotar. Ese sería un indicador, agotar los escenarios Exacto. de diálogo. Pero ejemplo. además, cuando el gobierno nacional o autoridad regional o autoridad departamental percibe que esas peticiones con ese tipo de movimientos no son reivindicativas, se tiene que acudir nomás a la autoridad competente. Para nosotros es claro, lo hemos dicho desde un principio. Ahora hay parlamentarios, asambleístas que se rasgan las vestiduras, que unos de una forma, otros de otra forma, cuando todos deberíamos de hacer de que los órganos del Estado deberían de cumplir con su rol constitucional en nuestro país, y ahí se acabó el problema. Muy bien, le agradezco muchísimo. Siempre es interesante ver los temas que nos interesan, que influyen en nuestras vidas desde diferentes perspectivas. Yo remarcaría un tema final que nos ha planteado el Ejecutivo de la Federación del Autotransporte, ¿no? De alguna u otra manera, sí, compartimos el criterio. Hay crisis de roles y hay una gran distancia en lo que establece la normativa y lo que se hace. Es decir, no hay capacidad de cumplimiento en algunos casos. No lo resolverá toda la normativa porque el diálogo debe primar, pero tenemos ese problema pendiente. Le agradezco muchísimo por habernos visitado. Cristian, el agradecido soy yo, y bueno, muy, muy grato de poder volver a los programas que alguna vez he estado. Lo propio, don José Orellana, gracias por su visita. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida estamos de retorno. Aguárdenos, por favor. SRL, no solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Probablemente la palabra más frecuente que estamos escuchando y se está diciendo en el país en estos meses recientes, y no tan recientes, más o menos prolongado el tiempo, es crisis. Crisis en término económico, crisis en términos políticos, bueno, crisis. A propósito de alguna película de ficción, es cierto, ligada a algún antecedente histórico que inclusive le puso ese nombre, ¿no? Nuestra marca es La Crisis, decía esa película. Pero bueno, más allá de la anécdota, cuando uno mira el escenario departamental y se pone a identificar el eje discursivo de sus autoridades, evidentemente ve quejas, observaciones, advertencias que nos dejan un mensaje final. Cochabamba está mal. Y ni siquiera tenemos certeza de cuál es el rumbo, cómo solucionamos esto. Estoy haciendo referencia al gobierno departamental. Hoy queremos saber esto, aproximarnos a esta realidad a partir de la visión de un asambleísta departamental. Está con nosotros el doctor Edwin Jiménez, asambleísta departamental. En principio le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, asambleísta. Un gusto. Cristian, gracias por la gentileza y la invitación. Y pues muy complacido de nuevamente verte en lo que sabes hacer mejor, creo yo. Presentar, analizar, cuestionar, saber cómo sacar las palabras a tus entrevistados. No siempre a uno le cae muy bien tener a alguien que te cuestione, que sea incisivo, pero para eso estamos. Le agradezco y creo que es el aporte que la gente está esperando también, y iremos a eso, ¿no? Iremos a eso. Mire, primer elemento. He visto a las autoridades de la gobernación, no retrocederé demasiado, ¿no?, al Ejecutivo, indicando, por ejemplo, que están sufriendo sistemáticamente una presión económica por parte del gobierno central. Esto se suma a un contexto ya por sí difícil, no de hace meses, sino de hace años, y nos lanzan cifras y nos dicen, por ejemplo, tenemos solamente 6 o 8 millones para inversión. Eso en facilito se traduce en hacer obras o cumplir con servicios. O sea, estamos hablando de 6, 7 millones, son cifras que han surgido en conferencias de prensa oficiales, pero estamos hablando de un gobierno departamental. ¿Qué se hace con eso? No sé si dije dólares, bolivianos, pero creo que me equivoqué. Bolivianos, ¿no? Por si acaso, para precisar el dato. ¿Cuál es la realidad económica desde su perspectiva del gobierno departamental en la siguiente línea? Hoy tenemos capacidad de cumplir con las obligaciones que ya están y de resolverle los problemas a la gente en cierta medida con obras y servicios, ¿o tenemos una gobernación que carece de esta capacidad hoy?
Primero, creo que no solo la gobernación del departamento de Cochabamba, sino las gobernaciones de manera general en el país, los últimos 8, 10 años han sufrido un recorte presupuestario importante por concepto de ingreso de impuesto directo a los hidrocarburos. Era la fuente para los municipios y gobernaciones. El IDH, ¿no? El IDH, sí. Entonces creo que a partir de aquello eso ha golpeado mucho más fuerte a Cochabamba, porque lamentablemente de los cerca 1.000 millones de bolivianos con los que cuenta la gobernación, un porcentaje superior al 40% se va para gasto corriente, principalmente para pagar salarios al sector salud. Ahora, lamentablemente, también hay otras obligaciones para la gobernación de Cochabamba, y las otras gobernaciones tienes que pagar los prediarios, tienes que pagar bonos también al sector salud. Y pues en Cochabamba es todavía más complicado porque tienes que pagar intereses y amortización de capital de los créditos que mediante decreto supremo el gobierno de don Evo Morales le obligó a la gobernación, exprefectura, a cubrir, por ejemplo, 32 millones de dólares del crédito italiano para el proyecto múltiple Misicuni, 13 millones del crédito de la Corporación Andina de Fomento, 7 millones también, pero del proyecto Paz Baís. Todo eso lo está pagando la gobernación. Hasta el momento se han pagado alrededor de 260 o 270 millones ya de bolivianos, y se adeuda más de 400 millones de bolivianos. Y si no paga la gobernación, te hacen débito automático. Claro. Un decreto total y absolutamente inconstitucional que no te permite tener liquidez en la gobernación de Cochabamba y que tampoco te permite generar recursos del proyecto múltiple Misicuni, porque todo lo que genera el proyecto múltiple Misicuni es manejado por el gobierno central. De los 23 miembros del directorio de ese del proyecto múltiple Misicuni, solo un representante es de la gobernación, solo uno, siendo la entidad que pone los recursos económicos. El gerente lo designa también el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, o sea, el gobierno central, y lamentablemente la gobernación solo paga plata y no recibe hasta el momento recursos económicos por generación de energía eléctrica, agua potable, agua para riego, siendo así que el proyecto múltiple Misicuni, en sus inicios, en los estudios, se determinó que era un proyecto estratégico para la generación de energía y el consumo de agua potable para el país y por ende para el departamento de Cochabamba, claro. Porque no estamos hablando solo del cercado, estamos hablando de todo el eje metropolitano, desde Sacaba, Colcapiro, Atiquipaya, Vinto, Quillacoyo, Sipe, etcétera. Entonces, creo que esos son los temas, Cristian, que están ocasionando la falta de liquidez en la gobernación y que se hable de no más de 8 millones de bolivianos para atender a 47 municipios y un municipio indígena que es Raraipampa. Lo que aprobamos en la Asamblea Departamental, por ejemplo, hoy día vamos a tratar la transferencia de 100.000 bolivianos a la universidad para que se haga el estudio del monitoreo de la calidad del aire en todo el eje metropolitano. Aprobamos ejecución de proyectos hace una semana en el municipio de Misque, de manera más concreta en Mina Asientos, donde la contraparte que poníamos nosotros era menor a 1 millón de bolivianos. Lo aprobamos como si fuese algo grande. Esas son las cifras, ¿no? Estamos realmente con escasez de recursos. Le agradezco porque usted nos da el panorama completo, ¿no? Es decir, alrededor de 1.000 millones de bolivianos es lo que se ve en cifras, se anota, pero gran parte de ese presupuesto ya está comprometido, es decir, es como agarramos el efectivo, por decir algo, quiero ser gráfico, y eso ya tiene nombre y apellido, no puedes ni siquiera pensar en qué disponer. Eres un intermediario prácticamente. Eres un intermediario, esa es la mejor palabra. Hay temas, compromisos asumidos para pago de deuda. Hoy además con el nuevo precio del dólar seguramente eso también afectará. Eso lo hemos escuchado desde el Ejecutivo. Y finalmente seguramente, no tenés por qué dudar, estamos hablando de 7, 8 millones de bolivianos para poder hacer obras en Cochabamba, lo plantearé así. ¿Cómo se resuelve entonces esto? Porque a ver, quiero plantearle el tema de fondo. Eso hemos escuchado de parte del Ejecutivo, me parece que es lo que puede hacer, pero creo que es insuficiente. Está bien el diagnóstico, está bien describir la crisis. ¿Cómo superamos la crisis? Traslado la pregunta al legislativo.
¿Cómo superamos la crisis? Porque no podemos quejarnos 5 años de la crisis, ¿o sí? Bueno, creo que tenemos que exigirle al gobierno central que empiece a cumplir sus compromisos electorales, el 50-50. Solo como ejemplo, Cristian, de cada 100 bolivianos que maneja el Estado o que va al Tesoro General de la Nación, 84 bolivianos se quedan en el gobierno central para las empresas estratégicas, más de 80 deficitarias, solo 3 creo que generan algo de superávit. Solo el 16% viene a las universidades, gobernaciones y alcaldías. Solo el 16%. De cada 100 bolivianos, 84 se los queda el gobierno central para toda su burocracia, para mantener empresas estratégicas donde hay sueldos que superan, triplican o cuatruplican el sueldo del presidente. ¿Y esto desde cuándo es? O sea, yo le pregunto intencionalmente esto para hacerle la siguiente consulta. ¿Desde cuándo ocurre esta distribución? Bueno, yo recuerdo que cuando era parlamentario ya había este debate. Estamos hablando del 2009-2010, inclusive antes. ¿Por qué mi consulta, asambleísta? ¿Y por qué hay quienes con cierta nostalgia están en el gobierno de Evo Morales? Porque había cantidad de recursos económicos importantes por el ingreso de regalías por el tema del gas, recursos de ¿El IDH era determinante entonces? Pero claro, total y absolutamente. Aparte de que te llegaba el IDH, con el proyecto Bolivia Cambia y Cumple, ese gobierno... Dos factores podemos identificar. Sí, ese gobierno lo que hacía era canchas múltiples. Solo como ejemplo, en solo un distrito del cercado de Cochabamba, el distrito 14, 16 canchas múltiples, en una sola OTB, la OTB Trafalgar, en una cuadra, 3 canchas múltiples, salías de una casa y de la otra casa salías por la cancha múltiple. Se han utilizado recursos económicos para prevendalizar, se han, por ejemplo, adquirido bienes para diferentes sectores afines al gobierno, Bartolinas, Tupac Cataris, interculturales, se han comprado sedes acá en Cochabamba con cerca a $700,000 para una entidad de los sindicalistas, para otra entidad de los campesinos. Entonces había plata, claro. Había plata porque había ingresos, ahora no hay. Es un tiempo pasado que algunos ven con añoranza. Sin embargo, insisto un poco, ¿no? ¿Cuál es la salida? Cuando usted plantea, y es muy concreto y me dice, hay que exigirle al gobierno central que cumpla sus compromisos. Claro, yo identifico una gran distancia entre lo discursivo con un tono más electoral. Uno es gobierno, ya es distinto. ¿Dónde está el 50-50 por decir algo? Otra cosa es con guitarra, dicen en el pueblo. Exacto. Ahora, ¿será posible desde su experiencia política, un poco el análisis le planteo? ¿Es una promesa que se puede cumplir? Porque no creo que se trate simplemente de darle más recursos a los gobiernos subnacionales. Seguramente habrá por ahí la transferencia y competencias también, porque si no, ¿quién se hace cargo? Mi consulta entonces, ¿es una promesa que se puede cumplir y en consecuencia demandar el cumplimiento? Tiene que empezar a emerger en nuestro país la responsabilidad de lo que tú manifiestas en campaña, para que no te conviertas en un estafador político y solo digas, voy a hacer esto, casas de 2 pisos, voy a subir tal bono, voy a dar 50-50 al día siguiente, combustible va a haber todos los, en cuanto yo asuma. Pues tienes que hacer las gestiones, acciones para cumplir esos compromisos, porque significa que antes de hacer esos compromisos tú has hecho pues estudios, tú has hecho análisis con tu equipo de asesores, has llegado a conformar tu posible gabinete y todo aquello. Pero porque eso se espera. Eso es en campaña. Pero ¿usted cree que sucedió eso? Eso ha sucedido, nos han prometido de todo, en base a un estudio técnico y ha sido una propuesta lamentablemente honesta. yo creo que por diferentes causas que seguramente los analistas, los politólogos, sociólogos podrán analizar, por algo ha caído en esa oferta demagógica y el pueblo boliviano ha votado por ellos. Mire, y el expresidente Evo Morales es corresponsable de la presidencia de don Rodrigo Paz, porque él en la segunda vuelta de manera clara y concreta ha inducido a que todo su caudal electoral se vaya hacia don Rodrigo Paz. Qué interesante. Me ganó la palabra, yo le iba a decir, pero usted se adelantó, le iba a decir,
le incomoda usar la palabra demagogia, le iba a decir, pero usted ya lo usó. Yo siento que cuando los candidatos, cualquiera fuera, llegan a toda costa, están sembrando crisis futuras en base a la demagogia. ¿Qué cree usted? Sí, y lamentablemente nuestra gente, algo sucede con el boliviano. Si hay alguien serio que les dice, voy a hacer esto, pero para esto no alcanza la plata, voy a sacar recursos de aquí, me voy a prestar, voy a hacer aquello, reticencia. Pero alguien que les dice, yo les voy a dar tal proyecto, voy a construir tal puente, pero señor, en ese lugar no necesitamos río más voy a traer. Entonces, llegando a lo populacho, ¿no? Entonces, creo que debemos empezar los bolivianos a analizar con esta crisis en la que estamos viviendo por quiénes vamos a emitir el voto. Y creo también que debe modificarse la ley electoral, donde haya algún tipo de sanciones, donde haya algún tipo de requerimientos cuando presentas tu plan de gobierno departamental, municipal o nacional. Algo tiene que suceder, alguien tiene que decirte, a ver, ¿y de dónde vas a sacar esa plata? Algo tiene que suceder, porque si no, lamentablemente, el futuro de nuestro país es muy complicado. Me parece importante el punto que usted toca, asambleísta, seguramente en algún momento lo vamos a retomar. Volveré al tema de la gobernación a propósito de lo que se propone, a propósito de lo que se ofrece y demás. El gobernador recientemente ha vuelto a tratar el tema de la reducción de salarios. Yo entiendo que no es la solución estructural, ¿no? Pero la gente tiene expectativas. Más allá de esto, cuando se le consulta, él dice, sí, lo hemos propuesto, pero la Asamblea Legislativa Departamental no lo ha querido aprobar. ¿Cómo se le explica eso a la gente? Bueno, en temas financieros no solo es cuestión, ponte a pensar lo que ha pasado con el presidente de la República, también, que dijo, me voy a reducir el 5% la mitad. O la mitad, y no pasó nada. Hay requisitos que se deben cumplir en el manejo económico de una entidad pública. No es solo decir, me voy a reducir 100 bolivianos. ¿Dónde van a ir esos 100 bolivianos? ¿A qué cuenta? Para funcionamiento, para inversión, porque los recursos económicos que son de inversión no pueden ir a funcionamiento en una modificación. Sí, entonces, se le ha pedido desde la Comisión Primera de la Asamblea Departamental una justificación al Ejecutivo. Yo no formo parte de la Comisión Primera, pero he leído el informe y no ha habido la respuesta, no ha habido una justificación técnica financiera que permita que se haga esa reducción. Más aún, en algunos casos no puedes reducirles a todo el personal porque ya estarías pagándoles menos que el salario mínimo nacional. En la gobernación los salarios están 10 bolivianos más que el salario mínimo nacional para secretarias, conductores, inclusive algunos técnicos. Entonces, yo creo que más fue una propuesta populista para caerle bien en un momento en el cual la imagen del gobernador está seriamente golpeada, porque él prometió cosas que tampoco ha cumplido, como el evitar bloqueos, cuando más bien toda su gente, sus afines, sus allegados eran los que estaban incentivando los bloqueos en las provincias, y de esto tenemos obviamente nosotros conocimiento pleno. Entonces creo que fue una propuesta demagógica que no le significaba a Cochabamba, al departamento, ningún nivel de crecimiento, sino más fue una medida que de alguna manera quería lavar la imagen del gobernador. Por tema de tiempo, concluyo, no quiero olvidarme de lo siguiente. ¿Qué está en agenda de la Asamblea Departamental? Entendiendo que hoy se atiende lo urgente, se atiende la crisis, pero que eso, si bien es necesario, no es suficiente. Hay que focalizarse en temas importantes para poder avanzar. Creo que ahí está el verdadero mérito de una autoridad, sea del Ejecutivo, de la Asamblea. ¿Qué temas se tratan más allá de las denuncias, contradenuncias, advertencias? Porque soy de los que pienso que los temas buenos también hay que visibilizarse, asambleísta. Sí, eso es bueno, sí, porque a veces no hace noticia el tema positivo. Es bien difícil, pero bueno, solo como ejemplo, he presentado en mi calidad de asambleísta y ha sido aprobado por la Comisión Sexta, que tengo un presidente realmente, el ingeniero Delgadillo, muy trabajador, muy propositivo también, una minuta de comunicación que ahora se va a convertir en resolución, en la cual se le va a instruir al gobernador que haga las acciones necesarias para el cumplimiento de la ley 2256
y la ley 2866, que establece que el Tesoro General de la Nación debe asignar los recursos económicos suficientes para la recuperación del río Rocha desde Sacaba, Cochabamba, Colcapirua, Quillacollo, Vintos y Pecipe, la recuperación total que ha sido declarada zona de emergencia en estas dos leyes nacionales que determinan que el Poder Ejecutivo tiene que asignar los recursos económicos a cargo del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. ¿De cuándo data la ley? Estas son leyes del 2004. 2004. Imagínense. No me sorprende, le diré, pero qué increíble que no se visibilice, ¿no? Pero ¿y cuál es el motivo de mi criterio? 2005-2006, ¿quién ingresó al gobierno? El movimiento al socialismo. ¿Quiénes han estado en la gobernación? El movimiento al socialismo. Entonces el gobernador nunca le molestaba al presidente porque seguramente le decía, no molestes, es mucha plata. Ahora lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley. Hay recursos económicos, créditos que están llegando del FMI, de la CAF, de Fonplata, etcétera. Entonces ya el estudio se ha realizado por parte de la gobernación, con recursos de los municipios. 2.700.000 bolivianos han puesto de contraparte entre el municipio de Sacaba, Cochabamba, Colcapirua, Quillacollo, Vintos y Pecipe, 500.000 bolivianos la gobernación, 700.000 bolivianos el ministerio. El estudio existe. Lo que ahora tenemos que hacer es que se asignen los recursos económicos para la recuperación integral del río Rocha, como dicen estas dos leyes nacionales. Sí. Hemos pedido informe oral al secretario de Medio Ambiente, hemos pedido informes escritos también. Ahora lo que amerita es sacar una resolución de instrucción. Lo mismo vamos a hacer con el proyecto múltiple Misicuni, que nosotros pagamos toda la deuda y resulta que es manejado por el gobierno central. Vamos a instruir que se hagan las acciones necesarias y con la participación de la brigada parlamentaria, porque la brigada, por ejemplo, en el tema del convenio del río Rocha firma como garante. Entonces vamos a pedir que la brigada también participe de manera directa. Lo mismo también en el proyecto múltiple Misicuni. Son dos proyectos que van a darle recursos económicos a la región, mejorar la calidad de vida de más del 60% de la población del departamento de Cochabamba, que está asentado en todo el eje metropolitano, y en el tema Misicuni tener un manejo directamente desde la región. Le agradezco muchísimo, es bueno saber, tener certeza de que estos temas también tienen espacio en el espacio legislativo, valga la redundancia, y trataremos de darle mayor visibilidad también, que no le gane lo urgente a lo importante, ¿no? Que no le gane lo urgente a lo importante. Gracias, doctor Jiménez. Cristian, yo le agradezco, simplemente decirle que desde la Comisión Sexta hemos hecho una inspección que nos ha preocupado mucho, la torrentera Pintumayo, y la torrentera Logustani, la torrentera Pasaje Mayo, que no se ha hecho mantenimiento hace más de 15 años. Entonces la alcaldía del Cercado y la gobernación, algo tenemos que hacer. Hemos estado también en inspección en Caracara, seguramente le podría informar detalles muy importantes en alguna ocasión, si es que usted así lo determina. No, estamos en la línea, le agradezco muchísimo y por supuesto esos temas son de alto interés y tenga la seguridad que este espacio va a estar abierto. Gracias, doctor. Gracias, Cristian, que esté muy bien. Vamos a la última pausa, enseguida estamos de retorno. Gracias. SRL, no solo creamos contenido, creamos experiencias que impactan. Estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. Será el reencuentro el próximo jueves. Ha sido un gusto. Permiso.